¿por qué se escribe el Evangelio de Mateo precisamente a esta comunidad cristiana de Antioquía en Siria? Para responder a esta pregunta, vamos a situarnos en el contexto de la comunidad cristiana de Antioquía. Allá por el año 66 después de Cristo, estalló la primera guerra judía en contra de la dominación romana. A nivel interno, los judíos estaban muy divididos, porque no solo se rebelaban contra Roma para obtener la independencia, sino que también peleaban entre ellos en una lucha sangrienta. Esta situación favoreció que Tito, general romano, en el año 70, tomase Jerusalén y destruyera el templo tan sagrado para los judíos. En este lapso de tiempo, muchos judíos abandonaron la ciudad de Jerusalén. Unos huyeron al otro lado del Jordán y otros se dispersaron por Siria. Ahora conviene saber que entre los judíos existían dos grupos bien diferenciados. Por un lado, los judíos de Palestina, y por otro, los judíos de la diáspora, o llamados helenistas. No solo era la lengua lo que les diferenciaba, sino también, y sobre todo, la mentalidad. Los judíos de Palestina eran los que pertenecían a Jerusalén o a sus alrededores, y estaban más apegados a las tradiciones, al templo como único lugar de culto, a la ley de Moisés, a la circuncisión y demás tradiciones judías. Los judíos helenistas son los que por X motivos no vivían en Jerusalén ni en sus alrededores. Por ello eran más abiertos, no eran tan apegados a los ritos mosaicos, no tenían dificultades en relacionarse con los no judíos, y su centro de culto eran las sinagogas. Muchos judíos, tanto palestinenses como helenistas, abrazaron la fe en Jesucristo. Es así que en este contexto de guerras y conflictos, los judeocristianos palestinenses que huyeron de Jerusalén fueron acogidos por las comunidades de judeocristianos helenistas que vivían por Siria. Es entonces cuando aparecen las tensiones que originan los conflictos dentro de la comunidad cristiana. Muchos sienten la tentación de volver a las observancias y las instituciones judías. Aparecen las desigualdades, el menosprecio, hay pérdida de entusiasmo en el seguimiento a Cristo, hay tentaciones de codicia. Por eso en el Evangelio se habla de que no se puede servir a dos señores, Dios o riquezas. Mateo 6:24. O no acumulen tesoros en la tierra. Mateo 6:19. Surgen también cristianos que se refugian solo en el rito externo de rezos y cultos, pero no ponen en práctica el Evangelio del Reino. Mateo 7:21-23. Son comunidades cristianas muy parecidas a las nuestras, que al mismo tiempo dudan y adoran, como dice Mateo 28:17. Al verlo lo adoraron, pero algunos dudaron. Además de los conflictos internos, la comunidad cristiana sufría dificultades externas. Los judíos no cristianos consideraban traidores y blasfemos a aquellos judíos que sí habían abrazado la fe en Jesucristo. Por eso los maltrataban, los maldecían y los apedreaban. Estas tensiones con el judaísmo oficial tuvo serias consecuencias. Alrededor del año 85 después de Cristo, fariseos y escribas se reunieron en la ciudad de Yamnia y realizaron una especie de concilio con el objetivo
de reorganizar y reformar la religión judía, debilitada por la destrucción de Jerusalén. Aquí tomaron decisiones radicales, como expulsar del culto de las sinagogas a todos los grupos contrarios a las enseñanzas de los fariseos. Entre estos grupos estaban los judíos convertidos al cristianismo. Hasta este momento, los cristianos de origen judío participaban del culto en las sinagogas y propagaban allí el Evangelio de Jesús. Esto fue un golpe muy duro para los judeocristianos, porque al convertirse al cristianismo, creían que seguían siendo tan judíos como antes, pero ahora son expulsados, condenados y maldecidos por el pueblo elegido, sus hermanos en la fe de Abraham. Sin duda, estos cristianos atravesaban por una profunda crisis, sufrimientos que venían tanto de fuera como de dentro de la misma comunidad. El autor del Evangelio de Mateo conoce muy bien las dificultades y quiere afianzar la fe de estos cristianos, instruyéndoles sobre las condiciones para vivir en el reino, guiándoles en su vida interna, indicándoles las obligaciones de un verdadero discípulo, predicándoles el amor a los enemigos, enseñándoles que Jesús es el Mesías esperado, que en Él se cumplen las promesas de la Escritura, que Él viene a dar plenitud a la antigua ley promulgada por Moisés, que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros hasta el fin de la historia, y que la comunidad cristiana es el Israel auténtico, el verdadero pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué fecha se redactó el Evangelio de Mateo? Considerando el contexto de los destinatarios de este Evangelio, se puede descubrir que fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿Por qué al Evangelio de Mateo se le llama el Evangelio del Reino? Se le llama el Evangelio del Reino porque su tema central es el reino de Dios. Veamos. Juan Bautista invita a un cambio de vida porque ya está cerca el reino. Jesús proclama que el reino ha llegado. En el Sermón de la Montaña, Jesús anuncia las exigencias para vivir en el reino. Ese reino anunciado por Jesús se realiza en la Iglesia, pero se desarrollará como una semilla que es acogida solo por la fe. Jesús es el Rey prometido, el Hijo de David, anunciado por el profeta, pero inaugura su reino en su misterio pascual. Con su muerte y resurrección, inaugura el triunfo definitivo del reino del amor. En adelante, toca a los discípulos proclamar esa buena nueva del reino al mundo entero. Esa es la misión que Jesús resucitado da a la Iglesia, cuando en el capítulo 28, versículos del 16 al 20, pone a sus discípulos en marcha hacia Galilea. En este Evangelio, el resucitado no se aparece a sus discípulos en Jerusalén, sino en Galilea, conocida como la Galilea de los paganos. Por medio de su Iglesia, el resucitado debe irradiar su reinado desde allí a todos los hombres de todas las naciones, con la confianza cierta de que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros hasta el final de los tiempos.